Bienvenidos a Morada del Miedo, donde cada sombra esconde un secreto. Si quieres seguir descubriendo las historias más aterradoras, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así nunca te perderás una nueva pesadilla. En el corazón de Segovia, un laberinto de calles empedradas y casas centenarias se extendía bajo la sombra imponente del antiguo acueducto romano. Aunque el lugar atraía turistas durante el día, la noche revelaba una historia mucho más sombría. Rumores de desapariciones inexplicables, susurros que recorrían los callejones y la sensación constante de que alguien o algo observaba a los transeúntes. María, periodista especializada en fenómenos misteriosos, llegó a la ciudad tras recibir un mensaje anónimo. Si quieres conocer la verdad sobre los secretos de Segovia, ven, pero recuerda, no todo lo que ves es seguro. Movida por la curiosidad y la experiencia adquirida en otras investigaciones, decidió alojarse en una pequeña posada cerca de la Plaza Mayor, desde donde podía acceder fácilmente a los lugares mencionados en las cartas y rumores. Su primera exploración la llevó a las calles cercanas al acueducto. A medida que caía la tarde, la luz del sol teñía las piedras de un tono dorado, pero la belleza del monumento contrastaba con la sensación de amenaza que se intensificaba. Varias casas abandonadas mostraban ventanas rotas y puertas entreabiertas, y entre ellas notas escritas a mano con advertencias crípticas. No sigas investigando. María decidió visitar la iglesia de San Esteban, un edificio medieval con criptas subterráneas donde se rumoreaba que ocurrían sucesos extraños. Entre los registros parroquiales, encontró anotaciones de desapariciones que databan de varias décadas atrás, siempre con un patrón inquietante. Jóvenes que se aventuraban por la ciudad por la noche y nunca regresaban, y documentos antiguos donde se mencionaban rituales misteriosos relacionados con antiguos linajes de la ciudad. Esa noche, mientras revisaba sus notas en la posada, María escuchó pasos en el corredor y un murmullo que parecía provenir de la calle. La puerta estaba cerrada, pero la sensación de ser observada se volvió intensa. La niebla que descendía sobre la ciudad amplificaba los sonidos y las sombras de manera inquietante. Comprendió que, para descubrir la verdad, tendría que moverse con extrema cautela, registrando cada detalle y evitando llamar la atención de quienes podían querer mantener estos secretos ocultos. El primer día terminó con un sentimiento de mezcla entre fascinación y temor. María estaba decidida a descubrir la verdad, pero sabía que los secretos de Segovia estaban profundamente arraigados en la historia de la ciudad y que cada paso hacia ellos podría ser peligroso. La noche traía consigo un silencio pesado, roto solo por el eco de pasos que no pertenecían a nadie visible, y la sensación de que alguien la observaba desde las sombras de los edificios antiguos. Al día siguiente, María decidió explorar las calles más antiguas del barrio judío, conocido como la Judería, un laberinto de callejones estrechos y casas medievales con fachadas de piedra oscura. Allí, los habitantes hablaban en voz baja sobre historias de desapariciones y ruidos extraños que se escuchaban por la noche. Muchos recordaban que los turistas rara vez se aventuraban por estos callejones después del atardecer, y quienes lo hacían contaban haber sentido una presencia que los seguía sin ser vista. Mientras caminaba, María encontró una puerta semioculta entre dos casas, cubierta de grafitis antiguos y enredaderas secas. La curiosidad la llevó a entrar, descubriendo un pequeño patio abandonado con restos de muebles antiguos
y botellas rotas. En una esquina encontró un cuaderno antiguo con anotaciones que describían desapariciones recientes y advertencias explícitas a cualquiera que investigara los secretos del barrio. Algunas fechas eran recientes, apenas semanas atrás, lo que confirmaba que la vigilancia sobre los curiosos seguía vigente. Decidió visitar la torre de la catedral, que según algunas leyendas locales, era un lugar donde ocurrían fenómenos extraños relacionados con los linajes antiguos de la ciudad. Subió las escaleras de caracol, sintiendo cómo el eco de sus pasos resonaba por todo el edificio. En el interior, descubrió documentos polvorientos y cartas fechadas hace décadas, con referencias a desapariciones nocturnas y reuniones clandestinas de familias influyentes. Cada hallazgo reforzaba la sensación de que los secretos de Segovia estaban protegidos por una red silenciosa y vigilante. Mientras descendía de la torre al caer la tarde, la luz del sol proyectaba sombras alargadas que se mezclaban con la niebla que descendía sobre la ciudad. María escuchó nuevamente pasos detrás de ella, aunque al girarse no vio a nadie. Cada callejón parecía convertirse en un laberinto donde los sonidos se amplificaban y las sombras se movían de manera inquietante. La tensión era palpable. Comprendió que cualquier error podría ser peligroso y que debía actuar con cautela para no alertar a quienes vigilaban la ciudad. Al regresar a la posada, organizó todos los documentos y notas que había recopilado: cuadernos, cartas y fotografías antiguas de las calles y edificios. Cada pieza confirmaba un patrón: desapariciones sistemáticas, vigilancia constante y un control social silencioso que mantenía a los habitantes en un estado de miedo constante. Mientras la noche cubría Segovia, María repasó mentalmente cada lugar investigado: la judería, la Plaza Mayor, la torre de la catedral y los callejones cercanos. Cada rincón parecía contar una historia de misterio y peligro. Antes de dormir, escuchó nuevamente murmullos y pasos lejanos en los pasillos de la posada. La niebla amplificaba los sonidos y las sombras proyectadas por las luces de la calle parecían moverse con intención propia. Sin embargo, a pesar del miedo, la necesidad de descubrir la verdad superaba cualquier terror. María entendió que los secretos de Segovia no solo pertenecían al pasado. Quienes los protegían seguían vigilando activamente, y cualquier paso en falso podía ser fatal. Al tercer día, María decidió adentrarse en los subterráneos del Alcázar de Segovia, donde, según relatos antiguos, se habían registrado desapariciones y sucesos extraños durante siglos. Las piedras húmedas y los pasillos estrechos estaban cubiertos de musgo, y cada eco de sus pasos parecía multiplicarse hasta formar un murmullo inquietante. Las leyendas decían que ciertos sótanos habían sido utilizados por familias influyentes para ocultar secretos y controlar a quienes desafiaban la historia oficial de la ciudad. En una cámara oculta detrás de una puerta de hierro oxidado, María encontró documentos antiguos y fotografías de desaparecidos. Algunos pertenecían a épocas recientes, lo que confirmaba que los patrones de vigilancia y amenazas no eran únicamente históricos. Las notas describían cómo ciertas personas habían desaparecido después de investigar casas abandonadas o callejones poco frecuentados, y cómo los curiosos eran advertidos mediante cartas anónimas y mensajes crípticos en lugares públicos. Tras salir del Alcázar, se dirigió a la Plaza de Medina del Campo, un área conocida por sus antiguos mercados y edificios con arquitectura renacentista. Allí descubrió inscripciones en muros y piedras
que, al parecer, servían como advertencias ocultas para los habitantes y visitantes. Símbolos casi imperceptibles que indicaban peligro o prohibición de acercarse a ciertos lugares. La combinación de grafitis antiguos y modernos reforzaba la idea de que la vigilancia del pueblo se había mantenido activa a lo largo de los años. A media tarde, María visitó una casa abandonada en las afueras de la ciudad, mencionada en varios documentos antiguos como punto de desapariciones misteriosas. La estructura estaba semiderruida, ventanas rotas, puertas colgando de bisagras y muebles cubiertos de polvo y telarañas. Entre los escombros halló cartas recientes que describían amenazas explícitas. Si sigues buscando, desaparecerás como los demás. Comprendió que quienes protegían los secretos del pueblo vigilaban cada movimiento de los investigadores y que la red de control social estaba viva y activa. Mientras regresaba a la posada al anochecer, la niebla comenzaba a cubrir las calles, difuminando las luces y alargando las sombras. Cada callejón se volvía un laberinto donde los sonidos se amplificaban y cada movimiento de las hojas parecía un indicio de alguien observándola. María comprendió que la investigación no solo revelaba secretos del pasado, sino que también ponía en riesgo su vida en el presente. Al llegar a la posada, organizó todo el material recolectado: diarios, fotografías, cartas y anotaciones de los lugares visitados. Cada hallazgo confirmaba un patrón sistemático de desapariciones, vigilancia y amenazas, reforzando la idea de que la ciudad mantenía a sus habitantes y curiosos en un estado de miedo constante. Mientras revisaba los documentos, escuchó nuevamente pasos en el corredor y un susurro que provenía de la calle. La tensión era casi insoportable, pero la necesidad de descubrir la verdad superaba cualquier temor. Esa noche, María trazó un plan mental de sus próximos pasos, consciente de que cada lugar, desde los subterráneos del Alcázar hasta la casa abandonada, estaba vigilado. La historia de Segovia y sus secretos oscuros se desplegaban ante ella como un laberinto, y cada hallazgo podía acercarla a la verdad o a un peligro mortal. A la mañana siguiente, María decidió explorar las calles más antiguas del barrio de San Millán, un lugar lleno de casas medievales y callejones estrechos donde la historia parecía haberse detenido siglos atrás. Según antiguos documentos, estas calles habían sido testigo de desapariciones y sucesos inexplicables desde la Edad Media, muchos de ellos relacionados con familias influyentes que gobernaban la ciudad en secreto. Mientras caminaba entre las fachadas de piedra oscura y balcones de madera desgastada, encontró un portón semioculto, cubierto de enredaderas secas y grafitis antiguos. Al abrirlo, descubrió un patio interior olvidado, con muebles rotos y restos de botellas y papeles antiguos. Entre ellos había un diario reciente, con anotaciones sobre desapariciones recientes y advertencias explícitas. No busques lo que otros quieren mantener oculto. La proximidad de estos documentos a su ubicación le hizo comprender que los secretos del barrio estaban vigilados activamente. María decidió subir a la torre de la iglesia de San Millán, un lugar que, según leyendas locales, había sido testigo de rituales antiguos y reuniones clandestinas. Mientras ascendía por la estrecha escalera de caracol, sintió como el eco de sus pasos se mezclaba con murmullos apenas audibles, como si la historia del lugar susurrara desde las paredes. En el interior de la torre descubrió más documentos antiguos y fotografías de personas desaparecidas en los últimos años. Algunos papeles
estaban manchados de humedad, lo que indicaba que habían sido escondidos con prisas. Al descender de la torre, la luz del sol proyectaba largas sombras que se mezclaban con la niebla que empezaba a descender sobre la ciudad. Cada callejón se transformaba en un laberinto donde los sonidos se amplificaban y las sombras parecían moverse con intención propia. María comprendió que cualquier error podía ser mortal. La vigilancia sobre los curiosos no era solo un vestigio del pasado, sino una práctica activa en el presente. A media tarde, se aventuró hacia la antigua casa del corregidor, un edificio que había sido abandonado durante décadas. Sus muros estaban agrietados, las ventanas rotas y los techos a punto de colapsar. Entre los escombros, halló cartas recientes con amenazas directas. Si sigues investigando, desaparecerás como los demás. La ciudad parecía estar viva, y los secretos que protegía eran guardianes invisibles, vigilando cada paso de quienes osaban indagar en su historia. Al regresar a la posada, María revisó nuevamente todos los documentos y mapas que había recopilado desde su llegada. Cada evidencia confirmaba un patrón constante: desapariciones sistemáticas, amenazas, vigilancia y control social silencioso. La tensión se volvió casi insoportable. Cada paso fuera de la posada podía ponerla en peligro, pero la necesidad de descubrir la verdad seguía siendo más fuerte que el miedo. Esa noche, mientras la niebla cubría las calles y los tejados antiguos, María trazó mentalmente su próximo movimiento. Cada edificio visitado, cada callejón explorado y cada documento hallado formaban parte de un rompecabezas peligroso donde cada error podía ser fatal. Sin embargo, estaba decidida a continuar. Los secretos de Segovia necesitaban ser revelados y los desaparecidos merecían justicia. Al quinto día, María decidió visitar el antiguo cementerio de San Marcos, un lugar que había permanecido casi intacto desde el siglo XVI. Las lápidas estaban cubiertas de musgo, muchas partidas o caídas, y los senderos entre ellas apenas visibles bajo la vegetación. Según relatos locales, varias desapariciones recientes habían sido relacionadas con personas que se habían aventurado allí por curiosidad o investigación. Mientras caminaba entre las tumbas, encontró marcas recientes en la tierra húmeda, como si alguien hubiera removido objetos o enterrado algo rápidamente. Entre las hojas secas, halló un sobre con fotografías de desaparecidos, algunos de ellos tan recientes que la fecha era de apenas semanas atrás. Cada imagen confirmaba la vigilancia activa y constante de quienes protegían los secretos del pueblo. A media tarde, se dirigió a una casa abandonada en la colina, mencionada en varios documentos como lugar de desapariciones misteriosas. La estructura estaba semiderruida, con ventanas rotas y puertas colgando de bisagras. Entre los escombros halló cartas recientes con amenazas explícitas. Si sigues investigando, desaparecerás como los demás. Comprendió que quienes protegían los secretos del pueblo vigilaban cada movimiento de los curiosos y que la red de control social estaba viva y activa. Mientras descendía hacia la plaza central al anochecer, la niebla cubría completamente las calles, difuminando luces y sombras. Cada callejón se transformaba en un laberinto donde los ruidos se amplificaban y cada movimiento parecía observado. María comenzó a sentir que cada paso la acercaba a la verdad, pero también al peligro. La tensión era casi insoportable. Cualquier error podía costarle la vida. Al regresar a la posada, revisó todos los documentos, mapas y fotografías recopilados. Cada hallazgo confirmaba un patrón sistemático: desapariciones, amenazas y vigilancia constante.
Comprendió que la ciudad estaba impregnada de miedo y secretos, y que revelar la verdad requeriría estrategia y cautela extrema. Esa noche, mientras la niebla envolvía Segovia y el silencio pesaba sobre los tejados antiguos, María trazó un plan para continuar la investigación sin exponerse directamente. Sabía que los secretos del pasado estaban estrechamente ligados al presente y que cualquier error podía desencadenar consecuencias graves. Sin embargo, su determinación era más fuerte que el miedo. Debía descubrir la verdad y documentar las desapariciones para que finalmente fueran conocidas. Al amanecer, María reunió todo el material recolectado: diarios, cartas, fotografías y mapas que documentaban las desapariciones y la vigilancia constante en Segovia. Sabía que cada documento era crucial para exponer la verdad, pero también entendía que cualquier descuido podía costarle la vida. Decidió recorrer nuevamente las calles principales y los callejones ocultos, observando cada sombra y cada movimiento. La niebla cubría la ciudad, haciendo que los edificios parecieran más antiguos y los rincones más peligrosos. Cada paso estaba calculado. Cada crujido del empedrado parecía amplificado. María sentía que alguien la seguía, vigilando cada uno de sus movimientos, listo para impedir que los secretos fueran revelados. Al llegar a un refugio seguro en las afueras, comenzó a organizar toda la evidencia para enviarla a periodistas y organizaciones de derechos humanos. Cada fotografía, cada carta y cada documento eran piezas clave que podrían revelar décadas de secretos y desapariciones. Comprendió que la exposición de estas verdades no solo afectaría a los responsables, sino también a la memoria de los desaparecidos y al futuro de la ciudad. Durante la noche, mientras la niebla envolvía Segovia, María repasó mentalmente cada hallazgo: los subterráneos del Alcázar, la judería, la torre de San Millán, el cementerio de San Marcos y las casas abandonadas en los alrededores. Cada lugar estaba conectado en una red de control, vigilancia y miedo que se había mantenido activa durante décadas. Con la evidencia organizada, María trazó un plan seguro para su publicación: contactos de confianza, copias de seguridad de los documentos y un protocolo para proteger su identidad. Sabía que los secretos de Segovia no podían salir a la luz sin precauciones extremas. Los guardianes de la historia podrían actuar rápidamente para silenciar cualquier intento de divulgación. Al amanecer, mientras los primeros rayos de sol iluminaban los tejados antiguos y el acueducto, María se sintió liberada y determinada. La investigación había sido agotadora y peligrosa, pero también esencial. Los secretos de Segovia, la verdad sobre las desapariciones y la vigilancia constante finalmente podían ser contados. Cada hallazgo, cada carta y cada fotografía tenían el poder de cambiar la narrativa de la ciudad y otorgar justicia a quienes habían sido olvidados. Antes de finalizar su jornada, María observó la ciudad desde la colina cercana. Las calles, las plazas, los edificios antiguos y la niebla que aún se aferraba a los rincones más oscuros. Sabía que su trabajo apenas comenzaba, pero también comprendió que los secretos que había descubierto ya no podían ser ignorados. Segovia había guardado sus misterios durante siglos, pero ahora alguien estaba listo para contarlos al mundo.